Un cordial saludo a todas las personas que se conectan a esta hora a la transmisión en vivo de Consultorio Jurídico, un espacio en el que tratamos temas legales de su interés. El tema de hoy es la acción de tutela y cómo hacer para que los ciudadanos sepan en qué momento deberían utilizar este recurso. Para hablar y aclarar dudas sobre este tema, hoy contamos con la asesoría del doctor Hernando Peñales, abogado, magíster en Derecho Público y docente de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Gracias, Diana. Buenas tardes para Diana y para todos los oyentes. A ustedes que nos están viendo en vivo, los invito a participar de este consultorio jurídico. Ustedes pueden dejar su pregunta en los comentarios en Facebook o en YouTube y durante la transmisión estaremos resolviendo algunas de ellas. Bien, doctor, sin más preámbulos, contémosle a la gente en qué consiste la tutela y para qué sirve. Bien, la acción de tutela es una herramienta constitucional, una acción constitucional que mediante un procedimiento preferente y sumario, toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales. ¿Cuáles serían esos derechos constitucionales fundamentales? Bueno, los derechos constitucionales fundamentales son todos aquellos que son inherentes al ser humano, que pertenecen a la persona, están basados en la dignidad humana. Entre ellos encontramos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, la libertad de conciencia, libertad de religión, la libertad de manifestarnos, entre otros. ¿En qué casos puntuales? Continúa, doctor, qué pena interrumpirlo. Estos derechos, por lo general, están a cargo de la protección del Estado y en algunos casos excepcionales de los particulares. ¿En qué casos puntuales debería acudir una persona a interponer una tutela? Bueno, la acción de tutela se puede presentar para obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos se ven vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión de una autoridad pública o excepcionalmente de un particular. ¿Cuáles son esos errores frecuentes que se deberían evitar a la hora de presentar una tutela? Bien, encontramos cuando se instaura la acción y existen otros medios judiciales para su protección. Otra error frecuente es la falta de motivación. La falta de motivación de la acción de tutela, el indicar el por qué se está vulnerando o se está amenazando el derecho fundamental, explicarlo de una forma entendible, sencilla, clara. Y también algo muy importante, muchas personas omiten escribir la dirección de su domicilio, su correo electrónico, su número celular. Estos datos son importantes porque como es una acción rápida, ágil, dinámica, los jueces, los funcionarios judiciales necesitan comunicarse con la persona lesionada o afectada para poder desarrollar esta actividad judicial en el menor tiempo posible. Karen Andrea Rojas a través de Facebook nos pregunta, doctor, ¿qué costo tiene interponer una tutela o depende del caso? No tiene ningún costo. La acción de tutela es que uno de los principios de nuestro sistema judicial es la gratuidad. En consecuencia, hay personas que suelen pagar honorarios a un abogado, pero no es indispensable. No es indispensable tener un abogado. Miren, las personas pueden acudir a la Defensoría del Pueblo o ante los personeros municipales, que recordemos que la principal función de los personeros municipales y del defensor del pueblo o defensores del pueblo es la protección de los derechos humanos. ¿Cuándo no se debe poner una tutela? Es decir, ya hablamos de los derechos constitucionales, los derechos fundamentales, pero ¿en qué casos las personas no deberían acudir a este recurso?
Principalmente cuando existen otros medios para proteger el derecho, pero la acción de tutela puede ser interpuesta en forma transitoria para evitar un daño irreparable. Otra situación donde no se debe aplicar la acción de tutela es cuando hay cabida para aplicar el habeas corpus, el derecho a la libertad. Y también muchas personas confunden y aplican la acción de tutela para proteger los derechos e intereses colectivos que se protegen mediante las acciones populares. Son los tres casos más generales. Mile Sierra, gracias por participar de este consultorio. Ella nos pregunta, cuando falla una tutela a favor, ¿en cuánto tiempo debe pasar para que se ejecute esta petición? Bien, por lo general los jueces profieren una sentencia de acción de tutela y en ella establecen el tiempo en el cual debe cumplirse o resarcirse el derecho vulnerado, el derecho amenazado, que por lo general son 48 horas. Recordemos que las sentencias judiciales son de estricto cumplimiento y debe ser cumplida absolutamente por todas las personas sin ninguna excepción. Juliana Castro nos dice, ¿dónde puedo poner la tutela? La acción de tutela se puede interponer ante cualquier juez de la República. Antes de la pandemia, las acciones de tutela se radicaban en las oficinas de apoyo judicial o directamente en los despachos judiciales. Ahorita, a consecuencia del COVID-19, se debe instaurar mediante correo electrónico. Un correo electrónico que ha sido, estas direcciones electrónicas han sido adjudicadas o diseñadas por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de cada distrito judicial. Ahora bien, la acción de tutela goza de informalidad. En consecuencia, en el evento que se pueda acudir a un despacho judicial, se puede radicar allí la acción de tutela. Perfectamente lo se puede hacer, radicarla. Pero en el evento también de que una persona no sepa escribir, existe la posibilidad de que el juez o el despacho judicial reciba la acción de tutela de forma verbal. Otra posibilidad es en caso de los menores de edad, porque la acción de tutela procede absolutamente contra todas las personas, independientemente de su edad, independientemente de su condición social. Entonces los menores de edad también pueden interponer acciones de tutela y tienen el privilegio de que la pueden colocar también de forma verbal y deben ser escuchados por el despacho judicial. El despacho judicial, esta versión verbal la reducirá a un escrito, la acomoda, la adecúa e inmediatamente principia a dar el trámite correspondiente. Brandon Briceño nos transmite su pregunta. En el caso de servicio militar, cuando no me han definido mi situación y ya llevo 4 años en este caso, ¿puedo poner una tutela? Bueno, el servicio militar es una obligación de todos los ciudadanos de prestar el servicio. Se han presentado amnistías por parte de las fuerzas militares para que las personas acudan a arreglar su situación militar, pero en el evento de que este documento, libreta militar, esté afectando un derecho fundamental, es decir, por ejemplo, no puedo trabajar, no puedo ejercer mis funciones laborales porque me falta la libreta militar. No puedo, y si no trabajo, lógicamente vamos a tener problemas en la alimentación y en otros derechos. Y en consecuencia habría cabida para instaurar una acción de tutela y buscar que le resuelvan la situación militar a este ciudadano y ya con este documento pueda ejercer los demás derechos que se le pueden estar vulnerando. Doctor Hernando, contémosle a la gente, expliquémosle paso a paso cuál sería como esos pasos a seguir para redactar una tutela y radicarla. Bueno,
Eh, ¿Qué debe contener la acción de tutela? Se expresará pues con la mayor claridad posible lo siguiente. Lógicamente, primero el nombre, nombres y apellidos completos del accionante. Segundo, cuál es el derecho que está siendo vulnerado o cuál es el derecho que está siendo amenazado. Tercero, pues se debe mirar la acción o la omisión que motiva la acción. Es decir, aquí estoy hablando de los hechos, los cuales deben de ser narrados en forma cronológica, en orden, que se entiendan. El nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o el organismo o el órgano autor de la amenaza o del agravio. Es el otro punto. La descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. Se recomienda anexar a la solicitud la copia de los documentos relacionados con el caso para facilitar la actividad judicial. Son los principales elementos que debe contener una acción de tutela. ¿En cuánto tiempo debería responderle la entidad esta tutela? Bueno, como lo dije anteriormente, los jueces, después de hacer su trámite judicial, profieren una sentencia de acción de tutela, un fallo de tutela. Y por lo general en este fallo está el tiempo en el cual se debe resarcir el derecho a la persona. Por lo general está establecido en 48 horas. ¿Qué pasa si después de ese tiempo no le han dado respuesta a la persona que interpone la tutela? Bueno, en el evento que no le hayan dado respuesta, no le hayan resarcido el derecho a la persona en este periodo de tiempo, en este término de 48 horas, la persona se legitima para informarle al juez que no le han cumplido. Le informa al juez la acción de tutela es informal, un documento sencillo. Señor juez, mire, no me han cumplido, su orden no la han obedecido en el término de las 48 horas. El juez inmediatamente inicia un incidente de desacato y requiere a esta autoridad para que cumpla inmediatamente con lo mandado. Si no lo hace, pues el juez está en la posibilidad, y la ley lo faculta, por supuesto, para ordenar un arresto hasta de 6 meses. No son los 6 meses, puede llegar a 6 meses, de acuerdo a la necesidad, pueden ser 4, 3, 2 meses, el juez lo pondera. Y también, adicionalmente, el juez puede instaurar una multa que puede llegar hasta los 20 salarios mínimos. Puede ser menor, pero hasta los 20 salarios mínimos. Ahora bien, si es un funcionario público, también se verá abocado en materia penal y en materia disciplinaria. Enrique González a través de Facebook nos pregunta, si niegan una impugnación, ¿cuánto se demora esto en la Corte? Perdón, en la Corte, perdón Diana, si es tan amable, ¿me puedes recapitular la pregunta? Él dice, si niegan una impugnación, me imagino que hace referencia a la tutela, ¿cuánto se demora esto en la Corte? Ah, ya, ok. Yo pienso que la persona que hace la pregunta se refiere a ver, ¿qué es lo que ocurre? Primera instancia está el primer fallo. La persona de pronto pues no le tutelaron el derecho, inmediatamente acude en apelación, y allí en apelación de pronto también le niegan el derecho, el juez considera que no es así, pero la ley indica, nuestra Constitución y el decreto 2591 indica que toda acción de tutela debe ser enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Entonces, no es que vayan a revisar la acción de tutela, es una eventual revisión. Los magistrados de la Corte Constitucional, hay 2 magistrados encargados de seleccionar las acciones de tutela, y estas acciones de tutela seleccionadas son revisadas. Pero yo siento el sinsabor que mi derecho
no me lo tutelaron, pero quiero que la Corte Constitucional me revise esta acción. Entonces se va a la Secretaría de la Corte Constitucional y se radica un oficio haciendo la solicitud de la revisión del fallo de tutela. Eso se llama un recurso de insistencia. Señores magistrados de la Corte Constitucional, referencia a acción de tutela, el número, y explico por qué quieren que me revisen la acción de tutela. Lógicamente, la radicación de este documento no obliga a la Corte Constitucional a hacer la respectiva revisión. Otro mecanismo, yo quiero que me revisen mi acción de tutela. En consecuencia, puede acudir al defensor del pueblo o puede acudir al personero distrital o municipal para que le coayuden en intervenir ante la Corte Constitucional mediante el recurso de insistencia para bregar a ver si la Corte selecciona la acción de tutela y es seleccionada. Pero estos recursos no están obligando a la Corte Constitucional a revisar la respectiva acción. Y en otro caso, nos dice Luis Miguel Jiménez, de entrada, gracias por participar en este consultorio. Si me vulneran un derecho, ¿cuánto tiempo tengo para poner una demanda de tutela? Esto por algo que me sucedió ya hace varios años. Bien, lo que tiene que estar es el derecho vulnerado o la amenaza del derecho. Si la vulneración está vigente, hay cabida para presentar la acción de tutela. Si la amenaza de la vulneración de ese derecho está vigente en este momento, estamos legitimados para presentar la acción de tutela. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si el derecho me lo vulneraron varios años atrás o bastante tiempo hacia atrás, entonces, si ya cesó la vulneración o ya pasó la amenaza, pues lógicamente en este momento, en la actualidad, no habría cabida para presentar la acción de tutela. Bien, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. Con mucho gusto, Diana, y como de costumbre, estoy siempre a la orden. Muy formales a ustedes y a todos los oyentes. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicio. Allí, al final de cada una de las notas de consultorio jurídico, pueden encontrar un formulario donde pueden dejarnos su pregunta. Nos vemos en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. Estás viendo El Tiempo en Vivo.